que tenemos esta tarde, el primer ponente de nuestras jornadas, es que es José Miguel Gaona. Voy a hacer una breve introducción, pero creo que su currículum sería misión imposible. Es doctor en medicina cum laude con la rama de psiquiatría, eso es, por la Universidad Complutense de Madrid, máster en psiquiatría, en psiquiatría. Es médico y especialista en psiquiatría forense y en los últimos años ha estado trabajando sobre todo en la neuroteología, que es la ciencia que estudia los fenómenos místicos desde una perspectiva neurológica. Lleva a cabo investigaciones sobre la consciencia y el cerebro y los estados modificados de consciencia. Por otro lado, es autor de libros como Al otro lado del túnel, que da lugar también a un proyecto que dirige, que se llama también Proyecto Túnel, en el que pueden asistir personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Otro de sus libros también se llama El límite y también habla de toda esta investigación que ha realizado sobre la consciencia y el cerebro. Podéis conocerlo también porque es colaborador en el programa de Iker Jiménez y tiene un centro que se llama Neurosalus aquí en el centro de Madrid. No me quiero extender mucho más porque, como he dicho, relatar todo su currículum sería misión imposible, pero os dejo con él a ver si nos descifra un poco los misterios de este laberinto del miedo para que podamos salir y no sentirnos atrapados en él. Sin más, os dejo con José Miguel Gaona. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Quería agradecer, ¿no? Pero es de recibo agradecer sin lugar a dudas a Román Gonzalvo, a Ana Magaña, Laura Laguía, Alfonso Verdoy y bueno, y a todas las personas, por supuesto, incluida Laura, que está ahí al pie del cañón, y a todas las personas que nos están siguiendo, que imagino que estarán por ahí repartidas, ¿no? por el ciberespacio. Bueno, la verdad que me toca la ponencia inicial, la introductoria. Yo no sé si escucháis mucho ruido o no. Está bien, ¿no? Bien, perfecto. ¿Se escucha ahí con cierto ruido de fondo? Yo espero que esté todo bien. Vale, fenomenal. Imagino que me estáis viendo, ¿no? Perdonad, pero no tengo feedback, entonces no. Imagino que sí estáis viendo. Bien. Vamos a ver. Os he preparado una presentación que está en Prezi. Voy a intentar ser, por un lado, lo más conciso, lo más breve posible y, desde luego, no, sin lugar a dudas, intentar no aburriros, como es lógico, ¿no? Me ha tocado el miedo, el laberinto del miedo, en este caso, pues un subtítulo, ¿no? De lo que son el cúmulo de ponencias que vienen en el día de hoy. Vamos a hablar no solamente del miedo, vamos a hablar de multitud de otro tipo de cuestiones como los temores, el pánico y todas estas cosas. Bueno, en primer lugar, el miedo es definido por la Real Academia como la angustia, ¿no? La angustia, y aquí viene ya una de las claves, a un daño real o imaginario. Yo creo que nos encontramos ahora mismo realmente en una situación pues bastante crítica, ¿no? En relación a los miedos. Parece que todos, no sé, vosotros muchos seréis profesionales, habréis visto aumentar las consultas por fobias, por depresión y por multitud de cosas. Entonces, el miedo muchas veces es aquellas cosas que son, pues os lo digo tal cual, desconocidas. También en ocasiones tenemos lo que es la propia aprensión, que alguien tiene ese miedo, ¿no? A que suceda justamente algo contrario a lo que se desea. Y fijaros que desde el punto de vista forense existe algo que es bastante interesante, que es el concepto, ahora lo veremos a continuación, perdonar, como el miedo insuperable. ¿Qué es el miedo insuperable? Pues aquel que anula, ¿no? Las facultades de decisión
y de raciocinio, ¿no? Lo vemos muchísimas veces. Yo en cuestiones forenses también las observo. Por ejemplo, una persona es asaltada en casa y a pesar de estar con unas posibilidades de defensa pues más disminuidas, pues ataca y a lo mejor mata a alguno de los asaltantes, cosa que en circunstancias normales y sobre todo en las leyes muchas veces que tenemos en España, pues se tendría un verdadero problema esa persona. Pero por el contrario, como ha tenido un miedo insuperable, pues queda, por ejemplo, o actúa como eximente de este tipo de cuestión, ¿no? ¿Puede actuar realmente de otra forma? Es decir, ¿qué puede pasar con el tema del miedo, ¿no? Es una de las preguntas, yo creo, más importantes que hay. Por ejemplo, mirar, hace relativamente poco, un par de años, colaboré para una película como asesor de psicología, en psiquiatría, para identificar mecanismos relacionados con el miedo, ¿no? Hicimos este clip. Podéis ver que pone la 4 en la esquina superior derecha porque de hecho se emitió en el canal 4. Este era un clip para una película que se llamaba El Gabinete del Miedo. Eh, eh, Cuando quisimos realmente ver qué son los miedos, aquellos miedos que más podían ser acuciantes, nos teníamos, fijaros, que retrotraer a hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en los años 30, ahora lo veremos también dentro de un momento, ya hubo una serie de psicólogos particularmente que observaban que había una serie de cuestiones que tenían que ver con desencadenar esos miedos. La extinción de la propia existencia, por ejemplo, sin lugar a dudas. La mutilación, es decir, el perder una parte del cuerpo también. En otros momentos, la pérdida de autonomía, la separación en un momento dado entre aquellas cosas que podrían a algunas personas también dar miedo, pero a la mayor parte de los mortales no, y otras que tienen que ver con la muerte del ego, con la humillación, ¿no? Pero ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, lo que tenemos ahí, justamente. El miedo es una emoción primaria y está caracterizada, es decir, emoción, primera clave o segunda clave de las que estamos dando, caracterizada por una intensa sensación desagradable. Y eso está provocado por una percepción de un peligro, y aquí viene lo interesante, real o supuesto. Yo creo que esto es tremendamente importante porque no hace falta que sea real. Puede ser supuesto, presente, futuro o en ocasiones, yo creo que ahí es donde tenemos mucha amiga, además las personas que nos dedicamos a temas de salud mental, futuro o en ocasiones también relacionado con el pasado. Bien, vamos a seguir. Mm, Tenemos algunas cositas de terror, por ejemplo, cosas que son inesperadas, cosas que en un momento dado uno no se imagina que puede ocurrir. Tenemos también como consecuencia de ese miedo, sin lugar a dudas, la ansiedad. Tenemos las amenazas no consumadas de agresión, que es una de las cosas además con las que juega muchísimo el cine, con el que juegan muchísimo las novelas. Son amenazas que, aunque no llegue a haber agresión, la persona va anticipándose a la misma. Mecanismos biológicos muy antiguos, respuestas reflejas a la supervivencia. ¿Acaso el miedo es algo negativo? Es como, incluso me atrevería a compararlo muy rápidamente, por ejemplo, con el dolor.
¿El dolor es negativo? No, en absoluto. El dolor es un aviso, es una señal que tiene el organismo, que tiene, evidentemente, a través del sistema nervioso central y del periférico, de advertirnos que algo va mal. El miedo sería como una extensión, ahora lo veremos, de ese mecanismo adaptativo. Es un complemento, una extensión de ese dolor, nos alerta realmente de los peligros, no tiene en sí misma ninguna connotación negativa, excepto, como vamos a ver dentro de unos momentos, qué es lo que puede suceder. Yo no sé si lo llegan a ver, me imagino que los que estén en un teléfono les va a resultar un poquito difícil apreciar la letra, ¿no? Pero fijaros, Watson ya en los años 30, que fue además uno de los principales referentes a la hora de definir desde el punto de vista psicológico, hacer esquemas del miedo, identificó 3 tipos de estímulos que podrían producir terror, ¿no? Los ruidos bruscos, que os voy a contar yo en las películas, cuando de repente hay un silencio abrumador y salta un estímulo sonoro brutal que te hace saltar del asiento. La pérdida súbita de soporte, y fijaros los que os gusten los parques temáticos, por ejemplo, y particularmente aquellos túneles del terror, o bien, bueno, hay muchísimos, ¿no? En Disney, en la Warner, etcétera, en el que de repente vas caminando y te hacen perder justamente esa pérdida de soporte, de estabilidad, y parece como que te vas a caer. Y por supuesto, el dolor. Pero dentro de ellos podemos hacer subclasificaciones. Aquí son intensos, justamente relacionados con el dolor, con ruidos fuertes, con la pérdida de apoyo que he mencionado, con movimientos súbitos e inesperados que nos hacen pegar un verdadero salto, novedosos, pérdidas de apoyo, estímulos extraños, desconocidos, bizarros, la ausencia de estimulación, y de hecho es uno de los métodos también de tortura que más miedo produce. Por ejemplo, se ha utilizado como tortura psicológica en esas habitaciones en las cuales no llegan sonido, en las cuales hay aislamiento sensorial, por ejemplo, en las que se pone a la persona en la oscuridad más absoluta, incluso en ocasiones, recordemos, incluso presos de Guantánamo cuando eran trasladados, ¿no? Con cintas que les tapaban la visión, pero también con auriculares aislantes para que no pudieran escuchar absolutamente nada. En esos momentos, la persona lo que sufre realmente es una pérdida de sentido temporal, una pérdida no solamente de esa temporalidad, sino también incluso en muchas ocasiones, os lo digo, he probado, por ejemplo, tanques de aislamiento sensorial con líquidos hipertónicos con agua salada, y os aseguro que en relativamente pocos minutos, vamos, bueno, 1 hora, 2 horas, comienzas a tener fenómenos muchas veces, bueno, de experiencias extracorpóreas, por ejemplo, o disociativas, aunque sean ligeras, pero que van en aumento, ¿no? Esos peligros evolutivos también es muy interesante cuando observamos el miedo en la naturaleza, por ejemplo, que son adaptativos. Por ejemplo, los pinzones tienen miedo a los búhos, o miedo a las alturas, o bien a los cadáveres, que es inherente a los humanos, ¿no? Que se suelen tener, pues, esqueletos, cadáveres, etcétera. Y luego también miedos por interacción entre congéneres, que los describe muy bien Gray en cuanto a relación a dominio y también a sumisión. Bien, dentro de estos miedos ocasiona un alto grado de ansiedad exagerada, una depresión, muchas veces en las depresiones graves por el miedo continuado, y también recordemos también que la sensación de miedo a su vez es inherente a muchos tipos de depresiones. Esos miedos, también obsesiones, muchas veces están ligados, ¿no?, a factores también de tipo personal o ambiental, propio también de los síntomas histéricos, bueno, las fobias que os voy a contar ya a estas alturas. Luego veremos también una rápida enumeración de cómo se puede generar una fobia y su relación también con el miedo, y amén también de los síntomas obsesivos y compulsivos, ¿no? ¿Qué factores son los que modulan estos miedos? Pues la estimulación a la que se ve sometido el individuo, en esa historia individual también, obviamente las experiencias previas también modulan nuestra reacción, nuestra respuesta al miedo, y también la historia evolutiva de nuestra especie. Por ejemplo, es innato el miedo a las arañas,
el miedo a la oscuridad y otro tipo de temores que evidentemente están prácticamente grabados en nuestro ADN. ¿Y de dónde sale este miedo, ¿no? Sin lugar a dudas, en el cerebro primario de los seres vivos, ¿no? He tenido oportunidad de tratar, por ejemplo, como forense, a algunos asesinos, a algunos psicópatas, algunas personas además que tienen alteraciones a nivel neurológico. Ahora lo comentaremos, pero creo que es quizá de las cosas más interesantes. Pero también hay miedos a otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, eh, y además con ejemplos que quizá muchos de ustedes, los que sean profesionales, lo habréis vivido profesionalmente hablando, ¿no? Bueno, el miedo a volar, por ejemplo. Recuerdo un chico que tenía hace pocos años en tratamiento, que su familia además era una gran viajera, y este pobre chico tenía que ir por Centroamérica cogiendo autobuses y trenes, mientras el resto de la familia, por ejemplo, cogía aviones, ¿no? Con un programa de desensibilización sistemática, la verdad que acabó volando prácticamente sin ningún problema. Pero también hay miedo a los barcos, por ejemplo. Recuerdo un paciente que el ver barcos era una visión intolerable. Casos curiosos, ¿no? Como, por ejemplo, algunos miedos. Recuerdo un caso tremendamente complejo de incesto en el que una chica, ya era mayor, había sufrido abusos durante la adolescencia, ha sufrido abusos sexuales por parte de su padre y evidentemente tenía mucho miedo al contacto sexual, pero a su vez la mente humana siempre es muy complicada y como sé que hay muchos profesionales también entre nosotros, pues en este caso, por ejemplo, no solamente era el miedo a las relaciones, sino que el problema era un caso tremendamente complejo. Solamente con este caso podríamos haber hecho una ponencia completa. Había disfrutado de aquella relación incestuosa, con lo cual a su vez se sentía tremendamente culpable y tenía evidentemente una dicotomía emocional sin lugar a dudas, ¿no? Eh, Hemos visto también miedos, por ejemplo, a dar a luz, miedo a la pérdida de identidad, bueno, algunos miedos o síndromes, por ejemplo, como el de Cotard, ¿no? El de creer estar muerto. Hay personas que tienen miedo, a su vez, a sufrir este tipo de miedos y son habitualmente de origen, sin lugar a dudas, de tipo neurótico, ¿no? La putrefacción de los órganos, miedo a la muerte. Recuerdo algún paciente, por ejemplo, con un Cotard, esto fue en el clínico, en el Hospital Clínico en el San Carlos, aquí en Madrid, en el que incluso se iba a los cementerios, porque lo que se sentía cómodo, él ya se encontraba muerto, estaba totalmente familiarizado, tanto con la muerte, que muchas veces se iba de manera literal a pasar el tiempo, como os digo, en los cementerios. Bueno, el miedo, sin lugar a dudas, tiene que ver con los afectos, es algo emocional, es necesario para esa correcta adaptación al organismo, ¿no? A la vez que provoca, evidentemente, angustia y ansiedad en la persona. El estrés, por ejemplo, es de todos sabidos que es una reacción adaptativa, positiva, pero que si es mantenida en el tiempo, evidentemente, pues provoca un montón de problemas, ¿no? Hay una parte interesantísima desde el punto de vista social y cultural, por ejemplo, ese miedo al amor o el miedo a la muerte, miedo al ridículo, que tiene que ver muchísimas veces con el contexto social, con el carácter de esa organización social, que lo abordaremos también en unos poquitos minutos, ¿no? La Real Academia, como, bueno, más o menos ya antes lo hemos visto, esa terminología, ¿no? Esa perturbación angustiosa del ánimo. Pero fijaros qué curioso, porque lo vamos a ver también, bueno, esto sí que no lo vais a ver vosotros porque esa letra es muy pequeñita, pero lo que tengo ahí son unos grados de miedo, os lo digo muy rápidamente, en ese eje horizontal que podéis ver en esta zona de aquí, del temor, recelo, aprensión, canguelo, espanto, pavor, terror, horror, fobia, susto. En el susto, por ejemplo, tenemos, bueno, os diré como curiosidad que es un miedo breve, es de origen portugués, alarma, que justamente etimológicamente viene de a las armas, peligro o pánico, ¿no? Pánico del dios Pan, que es el dios sobre todo del ruido, ¿no? Del ruido de la naturaleza. Es decir, es una cuestión de sumo interés que ha preocupado, sin lugar a dudas, a todas las culturas. Y es tanto así
y ahora lo veremos, que por ejemplo, en la guerra de los mundos, sin lugar a dudas, esperad un segundito que esto nos hemos saltado aquí un poquito, perdonadme, estas cosas ocurren a veces con los ordenadores. Alto ahí, un segundito, que si no me cargo media... A ver, un poquito más, alto ahí, que no sé por qué se me ha saltado a lo bestia. Bueno, vamos a ver. Muy rápidamente, porque tengo una hora, porque me han dicho. Bien. Dentro de esas categorizaciones, el riesgo, el peligro, el temor, la aprensión, el canguelo, que significa justamente del caló, ¿no? El aflojamiento de esfínteres. Pero en todos los idiomas, el miedo realmente abraza toda una cultura. Es el peur, el crainte, el terreur, el panique, el épouvant, el frayeur, el effroi. Pero si seguimos a los anglosajones, la misma historia. Worry, anxiety, terror, fright, paranoia, horror, panic, etcétera, etcétera. En alemán, la misma también, existe una serie de denominaciones, de igual manera que los esquimales tienen multitud de nombres para denominar, por ejemplo, a la nieve. Y quizá uno de los más interesantes desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría es el Angst, ¿no? Ese miedo o ansiedad que tiene, bueno, tiene muchísimo recorrido desde hace montones de siglos y que multitud de autores lo han utilizado justamente en sus escritos, ¿no? Bien, neurofisiológicamente hablando, vamos a hacer un recorrido rapidito, porque tampoco tenemos, como os digo, muchísimo tiempo. Tenemos ese cerebro reptiliano que todos conocemos, ese que se utiliza para comer, para respirar, que tiene que ver justamente con mecanismos de la huida, que tiene que ver con ese sistema límbico que podéis ver en este, que podríamos llamarlo el cerebro de mamífero, mientras que esta zona de aquí, esto es una cuestión, es verdad, que está muy descrita en muchas ocasiones, tampoco os quiero aburrir con ello, pero sí que nos vamos a meter de una manera rápida, sin aburriros, en la relación entre los tres y esa interesantísima corteza cerebral y particularmente los lóbulos frontales, sin aburriros. Mirad, este es un cerebro, un corte. Tenemos aquí esos lóbulos prefrontales, aquí tenemos el cerebro de mamífero y ese cerebro de reptil, que bueno, que es una manera en un momento dado, pues un poquito de andar por casa, ¿no? A la hora de denominarlo, que se corresponde evidentemente con ese neocórtex, que gobierna el lenguaje, la cognición, el raciocinio, ese cerebro límbico que gobierna las emociones, los afectos, que tiene que ver muchísimo justamente con la sensación de miedo, y luego ese cerebro reptiliano, que es tremendamente básico y que se encuentra en concordancia el reptiliano con el límbico y también, ahora veremos el porqué, con ese neocórtex. Yo creo que para poderlo entender es fundamental comprender la relación que hay justamente entre estas tres cuestiones, entre ese cerebro reptil centrado en las emociones, entre ese sistema límbico con las emociones, pero también con la socialización, y el neocórtex, que tiene que ver con el lenguaje, con el razonamiento y, cuidado, la inhibición de las emociones o el filtraje de las mismas. Bien. En ese cerebro también, ahí, por ejemplo, Paul MacLean hablaba del cerebro triuno, ¿no? Que estaba constituido por estas tres patas que tiene en sí el propio cerebro. En ese hemisferio izquierdo, del razonamiento, el hemisferio derecho, de la creación, el sistema límbico y el sistema reptiliano del que acabamos de hablar hace unos momentos. Bien. En ese sistema límbico de lucha y huida, ¿no? Evidentemente el de fight or flight, que dicen los anglosajones, que funciona incluso cuando estás dormido, evidentemente todo el sistema está en alerta, y eso es una cuestión tremendamente primitiva, en alerta para detectar cualquier señal intrusa, por ejemplo, cuando estamos en el dormitorio, cuando estamos durmiendo en la selva o cuando nos encontramos en cualquier sitio tremendo. Es decir, a este respecto, una pequeña anécdota. Recuerdo en una ocasión que me encontraba durmiendo en el suelo en una tienda de campaña al sur de Malí, donde trabajé varios años, en un sitio que habitualmente más al sur había leones. Honestamente nunca les había visto, y por la noche
cayó un animal encima mío y bueno, me llevé el susto de mi vida y era una cabra. Nada, una tontería. Pegué un salto, evidentemente. Son, lógicamente, esas zonas del cerebro que quedan totalmente activas, a pesar de que uno se encuentre frito durmiendo. Bien, tenemos esa amígdala cerebral, que es la que localiza la fuente de ese temor. Y es muy curioso, ¿no? Porque esa amígdala cerebral, cuando se extirpa, por ejemplo, desaparece el miedo. Pero es curioso, en los humanos solo lo calma. Luego veremos el por qué. ¿Por qué, aunque quitemos la amígdala cerebral, fijaros, no desaparece ese miedo? Creo que es muy interesante para entender el mecanismo. También creo que es interesante justamente en los muchos psicópatas, la atrofia de la amígdala cerebral. Quizá algunos recordaréis, hace un año y pico prácticamente, o 2 años como mucho, fui el forense de Patrick Nogueira, el famoso asesino de Pioz, que descuartizó a su tío, a la mujer de su tío y a 2 pobres niños, ¿no? Este hombre sufría intensísimas anomalías en la amígdala cerebral, en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal derecho y también en parte en el izquierdo, hasta el punto que el jefe de radiología, que le hicimos un PET, una tomografía de emisión de positrones a nivel cerebral, recuerdo que una de sus frases es que tenía el cerebro como un queso gruyère. Ahora veremos también otro tipo de ejemplos en el que tiene que ver justamente la desaparición de esa amígdala cerebral y también, por ejemplo, en este caso que os acabo de mencionar, de esos lóbulos frontales que son los que filtran y toman decisiones ejecutivas, cómo en un momento determinado puede influir de una manera potentísima a la hora de, por ejemplo, cometer un crimen, a la hora de no tener remordimientos, a la hora de no tener miedo. Hasta el punto, recuerden ustedes, lo digo porque a lo mejor se les ha olvidado y es normal recordar que por ejemplo, este individuo no solamente se sacaba selfies con los cadáveres, sino que también le mandaba fotos en tiempo real de los descuartizamientos a un amigo suyo que se encontraba en Brasil. Amigo que, por otro lado, inicialmente creía que era una broma por parte de Patrick Nogueira, ¿no? Bueno, además de esto, creo que es interesante hablar de la vasopresina, que tiene muchísimo que ver justamente con el mecanismo del miedo, y algo muy interesante que está cortadito un poco ahí en la presentación, pero esta flechita que vosotros veis aquí abajo, pone alcohol. El alcohol inhibe no solamente a la vasopresina, sino que depolariza a las neuronas. Y eso lo habéis visto perfectamente en las películas y además las de bucaneros, ¿no? Las de beber ron antes de enfrentarse, evidentemente, a un ataque o a una batalla naval, por ejemplo, del tipo que sea, ¿no? La utilización de sustancias químicas que evidentemente reducen el miedo. A este respecto hay multitud de estudios para los que estén interesados, muchos de ellos patrocinados evidentemente por el Ministerio de Defensa, etcétera, en otros países, para tomar a nivel químico un cierto tipo de fármacos que reducen el miedo. Por ejemplo, el SSR 149-415, quien quiera tomar nota de ellos, pues prácticamente hace desaparecer esa sensación, ¿no? Yo creo que esto nos lo vamos a saltar, si no, no vamos a tener prácticamente tiempo, pero en definitiva lo que os quería mostrar es cómo efectivamente desde las zonas más íntimas del cerebro, por ejemplo desde el hipocampo, ¿no? Y siguiendo justamente hacia las zonas, aquí tenemos la amígdala, el cuerpo de la amígdala, y aquí tenemos la zona central, ahora veremos la interacción entre una cosa y otra. Efectivamente, aquí también la tenemos. Vamos a ir un poquito más rápido. Esto es lo que os acabo de explicar hace unos momentos. También es cierto que existen unos cambios, creo que esto es muy importante, unos cambios fisiológicos con el miedo. Aumenta el metabolismo celular, aumenta la tensión arterial, aumenta la glucosa, aumenta la metabolización cerebral, va más rápido el cerebro, quema mucha más glucosa, aumenta la coagulación, la inmunidad se detiene, la sangre se va a las piernas, taquicardia, mayor adrenalina, etcétera, etcétera. Esto es importante entenderlo porque es lo que va a explicar muchísimas sintomatología de tipo médico por esa elevación
justamente de esos cambios fisiológicos mantenidos en el tiempo que nos van a originar muchísimas patologías de origen cardíaco, de origen circulatorio y de origen inmunológico a nivel general, ¿no? De hecho, aquí lo tenemos, muy rápidamente también. Tenemos ese estímulo sensorial que produce miedo, esas redes neuronales que detectan el peligro, esa señal de alarma, la central de emergencias del cerebro, como os he dicho antes, que sobre todo es la amígdala y el tálamo, emite una señal al tronco encefálico en la parte reptiliana y eso hace que el corazón aumente el ritmo cardíaco, aumente la presión sanguínea, la respiración más rápida, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? La adrenalina, el cortisol por las glándulas suprarrenales y la corteza cerebral comienza a analizar la situación, nuestro intelecto. Pero es muy curioso lo que nos falla la corteza cerebral, porque muchas veces, que os voy a contar a vosotros, nos encontramos viendo una película, todos sabemos que es ficción, igual que cuando nos encontramos en un túnel del terror, y sin embargo nos produce pues un malestar bastante miedo, ¿no? ¿Que se ha superado el peligro? Pues el proceso hormonal evidentemente se vuelve a la normalidad. ¿Que no se ha superado? Pues se intensifica todo ese tipo de reacción y evidentemente pues no va evidentemente a peor. Pero es muy llamativo también, ¿no? Porque existen también una serie de cambios faciales, ¿no? Agrandamiento de los ojos, dilatación pupilar, aún mayor. Fijaros que cuando falta la luz, la frente arrugada, los labios estirados. Me he tomado la molestia de irme a una web donde sacan fotos, donde la gente compra sus fotos del túnel del terror y vais a ver que no es broma lo que os estoy contando. Fijaros, agrandamiento de los ojos, las típicas fotos que se cogen automáticamente, ¿no?, en esos túneles del terror, la boca abierta, una reacción instintiva para gritar, asustar evidentemente a ese otro que supuestamente nos está agrediendo. Fijaros qué interesante además. A ver, ¿dónde andaba? Me he ido otra vez. Me cachis la mar salada. Perdonadme, chicos. Aquí estamos. Bien. Seguimos. Fijaros, las típicas fotos que además nos suelen sacar a cualquiera de nosotros cuando estamos en un túnel del terror. Es decir, nos podemos reír, pero son fotos reales, ¿no? Mirar, por ejemplo, las bocas abiertas. Por ejemplo, esta chica se niega a mirar, por lo que se ve. Esta otra casi. Esta otra se refugia en la anterior, se abrazan todas. Muy instintivo todo, pero estos chicos no se quedan muy atrás, la verdad. Mira que he visto estas fotos justamente en estos días mientras preparaba la presentación, pero realmente fijaros las cejas, fijaros las bocas, fijaros los ojos, no pueden estar más alerta, no pueden estar más abiertos, ¿no? Bueno, fijaros este pobre señor, también como tiene las cejas y los ojitos, ¿no? Bueno. No os voy a marear tampoco con muchas fotos, pero mirad esta, por favor, realmente, que es una pena que no os pueda ver a vosotros las caras, porque imagino que a alguno de vosotros le parecerá por lo menos un tanto divertido, ¿no? Siempre, no sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, pero tampoco es cosa de esta pequeña conferencia. El terror ajeno y muchas veces las situaciones ridículas ajenas nos causan mucha risa. Bueno. Cejas arqueadas, párpado superior levantado, este es nuestro lenguaje corporal del miedo, el párpado inferior tenso, los labios estirados, como hemos visto. Y bueno, una cosa muy importante, y esta es una de las claves además, ¿no? Los lóbulos frontales, fijaros qué importante, se desactivan en ese momento. Creo que eso es una de las claves neurofisiológicas brutales, ¿no? Esos lóbulos frontales de repente pierden actividad. Se desactivan. Nos convertimos realmente en unos primates asustados que lo único que queremos es salir corriendo, gritar, como los macacos o como los chimpancés, que muchas veces cuando se asustan, ya los habéis visto, cómo gritan los pobres, ¿no? Y aumentar, evidentemente, ese ritmo cardíaco. Ahora viene el problema. Si esa atención consciente queda fijada en lo más profundo de nosotros, es cuando sobrevienen el qué, las fobias muchas veces. Y no os voy a dar, evidentemente, a estas alturas, muchos de vosotros sois profesionales y los que no lo sois, con hacer una breve búsqueda en Internet, lo vais a encontrar, ¿no? Estas fobias tan numerosas, la acrofobia, el
yo qué sé, hay miedo prácticamente a todo, ¿no? La ailurofobia, el miedo a los gatos, bueno, es que hay muchísimas, realmente son listas prácticamente interminables, ¿no? La atefobia, el miedo a las ruinas, por ejemplo. Y que os voy a contar de la aviatofobia, el miedo, por ejemplo, a volar, evidentemente, ¿no? Mirar esto. Bueno, 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 bueno. Pero ¿cómo han llegado estos chicos a, a tener esto? Pues muy probablemente a practicar este tipo de historias que va mucho más allá del parkour, sin lugar a dudas, pues muy probablemente por dos motivos. Y fíjate que he estado buscando estudios. No se atreven ni de broma a hacer esto. Y por otro lado, sin lugar a dudas, muchos de vosotros que sois psicólogos conocéis una vez más lo que es la desensibilización sistemática. Pero bueno, vamos a seguir. Lo digo para la persona que está controlando el tema de la pantalla compartida. Bien. Muchos de ustedes conocerán el caso de Phineas Gage. Phineas Gage se encontraba en Vermont. Esto fue, a propósito, uno de los pilares en aquel juicio de Patrick Nogueira, a pesar de que esto sucedió en el siglo XIX. Phineas Gage se encontraba, se encontraba realizando, bueno, explosiones para partir piedra en la obra del ferrocarril en Vermont. En aquel entonces no existía la dinamita. Entonces lo que se hacía era un agujero dentro de la piedra, se aplicaba pólvora, se ponía arena y con esa barra de hierro que ustedes pueden ver que sostiene en la mano, que me parece a ver si la podemos aumentar, sí, fantástico. Con esa barra de hierro que el propio Phineas Gage tiene en la mano, pues el último procedimiento era meterlo justamente en el agujero, apretar la arena apretaba evidentemente a la pólvora e introducía un detonador. Bueno, al parecer, lo que se sospecha es un tipo que siempre me ha interesado. De hecho, he visto su cráneo. Está en el museo de la Facultad de Medicina en Harvard, en Boston. Lo digo para aquellos que quieran verlo, podrán ver el cráneo auténtico de Phineas Gage, ¿no? Saltó una chispa al apretar entre la piedra, evidentemente, y esa barra de hierro. Bueno, explotó, la barra de hierro saltó y como podéis ver aquí, le atravesó justamente por debajo de la órbita ocular, prácticamente por el maxilar, y salió por la parte superior, destrozando prácticamente los lóbulos frontales, dejando además, como podéis ver aquí en la fotografía de Phineas Gage, la pérdida de un ojo, pero la pérdida de un ojo realmente fue lo que menos le pasó a este pobre hombre. Eh, Después del accidente, fijaros que sobrevivió. Estamos hablando de 1800 y pico. Bueno, los cuidados médicos eran básicos, no, lo siguiente, no había prácticamente, bueno, prácticamente no, antibióticos por supuesto que no había, pero técnicas quirúrgicas también estaban en pañales, ¿no? Bueno, Phineas Gage comenzó a exhibir una serie de comportamientos tremendos, ¿no? Tremendos. Entre otros, bueno, se volvió irresponsable, alcohólico, rompió con su familia, se convirtió en un tipo que estaba siempre de pelea en pelea, sus emociones no era capaz de controlarlas, el miedo, por ejemplo, tenía verdaderos ataques de terror. ¿Y por qué? Pues esa destrucción de esos lóbulos frontales acarreó justamente la pérdida de esas capacidades a su vez ejecutivas, la pérdida
de poder filtrar y de poder tomar decisiones. De manera que otras zonas más básicas del cerebro, entre ellas la amígdala cerebral, el sistema límbico, etcétera, eran los que realmente tomaron el poder en su mente. De hecho, se fue a Chile, se fue a Argentina, le echaban de los trabajos, como os digo, se volvió alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis el cráneo de Phineas Gage, se puede ver todavía, como es lógico, la rotura, la fractura, que está con los bordes lisos porque evidentemente sobrevivió. Podéis ver aquí la destrucción en la órbita ocular. Bueno, esto es más o menos lo que os acaba de explicar, evidentemente. Y luego, dentro de los miedos, yo creo que hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, los miedos no han sido los mismos todos y siempre en todas las épocas. Mirad, por ejemplo, en el siglo XIX, el miedo a ser enterrado vivo sobrevivió bastante a propósito al siglo XX, pero el miedo a ser enterrado vivo era brutal. Verdaderas psicosis, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, se diseñaban ataúdes además con sistemas de alarma para que si la persona había sido, por a lo mejor por un estado de catalepsia, por ejemplo, había sido enterrada viva, pues pudiera accionar esos mecanismos de alarma desde el ataúd enterrado ya bajo tierra, evidentemente, para poder alertar. Esta tapefobia fue desapareciendo a lo largo del siglo XX y prácticamente ahora no lo tiene nadie. Bueno, siempre hay alguna persona, pero no de una manera tan masiva como era en aquel entonces. ¿A cuál es el miedo ahora? A alargar la vida de manera innecesaria. Es muy curioso cómo, dependiendo del momento social, estos miedos han ido cambiando literalmente. Nos voy a contar los miedos a los íncubos y los súcubos, por ejemplo, en el siglo XVIII particularmente, también en el siglo XIX, esas criaturas imaginarias que aparecían en los dormitorios y que muchas veces decían las víctimas que habían sido abusadas sexualmente, por ejemplo, ¿no? La mayor parte de las veces, como es lógico, ocasionadas por alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso también otro tipo de miedos que apenas conocemos. Por ejemplo, ¿sí? ¿Me habéis hablado? Perdón. Es que alguien ha entrado. Bueno, yo sigo. Por ejemplo, hay mucho ruido ahora, se ha introducido, no sé. Gracias. Bueno, yo voy a seguir, pero parece que alguien ha abierto un micrófono en algún sitio. Por ejemplo, en el año 47 al 54, por ejemplo, los que queráis revisar la bibliografía, bueno, ocurrió también otro miedo colectivo brutal, ¿no? En cuanto al miedo a la pedofilia. Pero curiosamente, el miedo a la pedofilia causó en muchos niños más daño que los pedófilos per se, ya que los padres aconsejaban hasta, no ya la saciedad, sino de una manera patológica, ¿no? El alerta en esos pobres niños que muchos quedaron efectivamente traumatizados. Esta es una foto mía de Mali, justamente de cabezas de mono que se utilizan para justamente ganar. Esto está tomado en la parte norte, además de Mali, cerca de Tombuctú, que ahora está tomado más justamente por el ACMI, por ISIS, ¿no? El ACMI es el movimiento fundamentalista musulmán, ¿no? En el norte de Mali. Se utilizan justamente para rituales mágicos en los que supuestamente se pierde el miedo. Pero tenemos también cosas, yo creo, súper interesantes acerca del miedo. Por ejemplo, muchos recordarán aquella famosa Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ¿no? Evidentemente, pero muy poca gente sabe que, por ejemplo, antes, en un momento dado, por ejemplo, Ronald Knox, en el año 26, es de unos, ¿cuántos? 12 años más o menos, 10, 12 años, ya transmitió, este era un sacerdote, una persona que además se convirtió al catolicismo y luego al sacerdocio, creó en Inglaterra un verdadero pánico con una
una radionovela, en este caso, ¿no? Que se llamaba The Barricades, las barricadas, ¿no? En estas barricadas, pues por ejemplo, empezaron a radiar y la gente se lo tomó en serio, que la torre del reloj, bueno, pues el famoso Big Ben acababa de caer, bueno, la gente empezó a salir en pánico en todo Londres, que muchos habían muerto justamente por la campana, que había gente que se estaba suicidando, es decir, creó un pánico brutal, realmente brutal. Este descubrimiento del miedo, que no solamente viene justamente de la novela, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, que comenzó en el siglo XIX, adquiere muchísima virulencia, sin lugar a dudas, y rentabilidad económica en los comienzos de ese siglo XX, particularmente, como es lógico, por otro lado, con la industria del cine. Industria del cine que las películas de miedo que os voy a contar yo perduran hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay una serie de sensaciones, de emociones básicas que no dejan incólume a nadie, a nadie, a nadie. Son el miedo, la violencia, el sexo y el amor. O sexualidad, amor, llamémoslo como nos dé la gana. ¿Pero por qué? Porque atacan directamente a las zonas más primitivas del cerebro. La película puede ser malísima, pero si tiene alguno de estos ingredientes, no va a dejar impertérrito al espectador. Particularmente, además, el miedo, que además sabéis que hay gente que es muy aficionada a ella. Vamos, aficionados a ellos son verdaderos, con perdón de la expresión, junkies del miedo, que justamente además, entre paréntesis, ahora hablo desde el punto de vista de la neuropsiquiatría, tienen que ir escalando en esas películas de miedo cada vez más, porque evidentemente su propio cerebro va adquiriendo tolerancia. Lo que inicialmente podía sorprenderles, al cabo de evidentemente unas cuantas emociones, ya no lo es. El año 38, por ejemplo, tenemos otro episodio de temor colectivo que os voy a contar, ¿no? El gran H.G. Wells, ¿no? que radia justamente toda una invasión de los mundos, ¿no? Fijaros, 1 millón de personas siguió aquella y tremenda emisión de radio. Vamos a escucharlo. Bueno, los, extraterr los extraterrestres, los extraterrestres iban avanzando camino a Nueva York. Esto es el mismo día, luego, después del caos, gente se suicidó, gente escapó de Nueva York porque los marcianos, evidentemente, estaban atacando a todo el mundo. Aquí podéis ver a H.G. Wells dando su conferencia de prensa, ¿no? Bueno, tiene su gracia ahora viéndolo retrospectivamente, pero sin lugar a dudas, el miedo moviliza, nos aterroriza y nos atrapa justamente en ese laberinto. Y lo que queremos justamente es seguridad. La seguridad. Y de hecho, compramos seguros a todo riesgo, aunque afortunadamente la mayor parte de las veces no los utilizamos. De hecho, las compañías de seguro justamente ganan su dinero porque la gente tiene más miedo de los accidentes que realmente suceden, como es lógico. También se puede meter miedo. Aquí ha quedado un poquito cortado, pero por ejemplo es un anuncio en Colombia. Dice, debido a las múltiples quejas de la comunidad, son declarados objetivos militares y en lista de limpieza social a putas, prepagos, gays, proxenetas, marihuaneros, atracadores, etcétera, etcétera. Este fue un anuncio que apareció justamente hace unos pocos años para inspirar miedo. Hay maneras realmente a través de medios de comunicación. O bien, o bien tenemos las jacas. Fijaros la expresión facial. Las jacas, las jacas de los maoríes en Nueva Zelanda. Boca abierta, ojos abiertos, expresión amenazante, ¿no? Bueno, es todo un mundo. Bueno, esta es una historia, bueno, esto es un casco, el casco famoso de Dios. Voy a tener que saltármelo un poquito más rápido porque quedan muy poquitos minutos. Esto es
esto es, sí, un gráfico que he insertado de infrasonidos. Infrasonidos, es decir, sonidos menores de 20 hercios en los que hemos observado, por ejemplo, esto es un estudio que presentamos en un congreso de arqueoacústica. Arqueoacústica es una ciencia que estudia justamente la relación entre los sonidos y nuestras reacciones muchas veces de tipo fisiológico. En este caso, observamos que había una correlación electroencefalográfica entre infrasonidos, es decir, sonidos que no podíamos escuchar, y un malestar psicológico. Esto es importantísimo. Y esto, para aquellos que nos estén escuchando, les recomiendo, porque a alguno le puede interesar para algún trabajo de fin de carrera o simplemente por pura curiosidad científica, que busque, por ejemplo, relación entre malestar psicológico o malestar a nivel neurofisiológico y compresores de aire que originan este tipo de ondas de choque de baja frecuencia, molinos de viento, esos aerogeneradores que todos vemos cuando vamos por la carretera, emiten ondas de choque de muy baja frecuencia a varios kilómetros de distancia. Con esto no quiero que ahora que las compañías de aerogeneradores ni los ecologistas se metan conmigo, pero aparte de los pajaritos que matan, crean en ocasiones, hay mucha bibliografía al respecto, malestar, temor, ansiedad en aquellas personas que se encuentran pues incluso a 2 y hasta 3 kilómetros. Bueno, esto es parte del experimento, este es uno de los jefes. Bueno, esto es, como queda poquito tiempo, quería abordar también como de toda la vida, en la Edad Media, por ejemplo, libros como el Ars Moriendi, ahí podemos ver el arte de morir, podemos ver evidentemente cómo sale ese espíritu de la boca, aquellas personas que tenían miedo a la muerte. El Ars Moriendi justamente fue un libro de cabecera prácticamente en aquella época en que las grandes pandemias asolaban Europa, que hacían padecer, entre paréntesis, al coronavirus, ¿vale? Ars Moriendi, fijaros que es interesantísimo porque hay 2 ejemplares en España. Yo he visitado uno de ellos, si se puede decir visitado. Uno es en la Biblioteca del Escorial y otro es en la Biblioteca de Toledo. No recuerdo si en la del Ejército o una que está en Toledo, pero esa no he ido. Sin embargo, el Ars Moriendi del lo he tenido en mis manos bajo la atenta vigilancia de los guardianes porque es prácticamente un incunable, hay que cogerlo con los guantes de algodón blancos y hojearlo. Bueno, es un libro precioso. Tengo una edición en PDF, recomiendo a todos aquellos que quieran saber cómo se manejaba el miedo a la muerte en la Edad Media, vean esta magnífica obra del Ars Moriendi. Tiene recomendaciones muy prácticas, además de todo tipo. Incluso algunas de ellas os pueden chocar, como por ejemplo, es de mal gusto invitar a las amantes cuando te estás muriendo y tu mujer o tu familia se encuentran delante. Digo como curiosidad, ¿no? Es decir, cosas bastante prácticas. Bueno, algunos que me han seguido en algunas cosas, me meto, ya lo sabéis, en muchos fregados. Este fue una experiencia personal que tuve en un teatro, en el Teatro Cervantes, en Almería. Quise saber de primera mano qué es lo que era pasar miedo estando a solas en un teatro. Ahí estoy justamente de manera previa, ¿no? Con otros compañeros. Me quedé encerrado en ese teatro, me encerraron, mejor dicho, un teatro donde supuestamente había fantasmas y tal y cual. Fantasmas, pues bueno, eso harina de otro costal y evidentemente es una cuestión discutible desde muchos puntos de vista. Pero la experiencia realmente la que quería tener era encontrarme aislado, en un sitio a oscuras, apagaron las luces, en un teatro donde existía un potencial psicológico, digámoslo así, inquietante, por decirlo tranquilamente. Aquí en este escenario, justamente, hace prácticamente 100 años, un individuo asesinó a su mujer de unos tiros, justamente el día además que se estrenaba la obra de teatro y prácticamente el teatro, ¿no? Desde entonces se dice que vaga el espíritu y tal y cual, pero insisto que no es para nada el propósito de lo que estamos hablando hoy. La cuestión es, una vez que te quedas solo en ese teatro, a oscuras, empiezas a estar aislado sensorialmente hablando, no se veía absolutamente nada, aislado también en cuanto a sonidos, 1 de la mañana, 2 de la mañana, etcétera, tu cerebro empieza a hacerte unas cuantas jugarretas, ¿no? Y fue una de las cosas que más me interesó y también los que han seguido alguna de mi modesta trayectoria, me hizo contactar justamente con Michael Persinger
en la Laurentian University, que está en Ontario, en Canadá, y me he ido estos últimos años a trabajar allí prácticamente todos los veranos en el tema de la conciencia y de cómo la neurofisiología es capaz de fabricar esos fantasmas, es capaz de producir experiencias extracorpóreas o desplazar nuestro yo, por ejemplo, si nuestro hemisferio dominante es el derecho o el izquierdo, desplazarlo hacia el lado contrario y sentirnos, mejor dicho, por ejemplo, en el lado heterolateral por detrás nuestro y confundirlo efectivamente con que hay una presencia. Creo que es algo fantástico, es algo relativamente muy poco estudiado desde el punto de vista neurofisiológico y yo recomendaría modestamente a todos aquellos que todo este tipo de cosas les parece una tontería que buceen en ello, porque no me estoy refiriendo, de corazón lo digo, a ningún fenómeno ahora mismo tipo paranormal, sino neurofisiológico. Es tremendamente interesante y cómo hace saltar toda esa amígdala cerebral, ese sistema límbico, cómo nuestro lóbulo temporal derecho comienza a hacernos pirulas, vulgarmente hablando, cómo ese yo y esa arquitectura corporal llega a sufrir importantes daños, afortunadamente, transitorios, ¿no? Y bueno, todo da origen luego, evidentemente, a esas interpretaciones posteriores. Ahí me tenéis, está con una cámara de infrarrojo, está mirando justamente hacia uno de los lados porque sentía, y realmente era yo mismo, evidentemente, que muy probablemente me había desplazado. Bueno, esto nos lo vamos a saltar. Esto es un aparato que bueno, funciona a nivel cuántico con una serie de transistores. No lo voy ahora a meterme en ello, sinceramente. Bien, aquí hicimos otro de los experimentos con ese aparato que habéis visto. Se llama Psileron. Lo que hace es fabrica azar, literalmente, ceros y uno a una velocidad pasmosa que se puede programar con anterioridad. Y lo que hicimos fue, en uno de los mayores mataderos de Europa, de hecho es el tercero, se encuentra en España, no voy a decir cuál porque me hicieron jurar confidencialidad, pero un matadero que se encontraba totalmente informatizado, es decir, por un lado, aquí apenas se ve, bueno, aquí se ve un cerdito, aquí en la parte inferior se le ve apenas, ¿no?, que está entrando. Entraban en esta cámara, una especie como de tambor de un revólver, entraban dos cerdos, giraba, entraban otros dos, giraba, entraban otros dos. En la parte inferior estaba lleno de CO2, de dióxido de carbono. Entonces morían, bueno, mejor dicho, no morían, quedaban aturdidos con el CO2. El problema era el siguiente: el CO2 provoca sensación de asfixia y los pobres animales gritaban, berreaban de una manera muy, muy importante, ¿no? Gruñían, en este caso los cerdos, ¿no? De manera que el resto, y eran docenas y docenas que iban justamente por este pasillo, entraban en pánico, entraban en terror. Lo que quisimos medir con este instrumento tan sensible que es el Psileron es si realmente ocurría algún tipo de pérdida energética por parte del cerebro al literalmente apagarse, ¿no? Y encontramos cosas tremendamente interesantes de lo que sucede cuando el cerebro de un mamífero entra en miedo y finalmente muere. Cuando eran sacados de ahí, eran colgados a propósito de una pata y degollados, se aprovechaba la sangre, etcétera, degollados cuando estaban todavía vivos, entre paréntesis, aunque supuestamente inconscientes, ¿no? Esta es otra historia bueno, con unas monjitas para temas de meditación y todo eso. Bueno, patologías que tienen que ver con, y ya estamos en la recta final para acabar, evidentemente los ataques de pánico, ¿no? Primos hermanos de lo que estamos hablando, que es esa aparición temporal aislada de miedo o malestar intenso que se inicia bruscamente, que bueno, tiene su máxima expresión durante 10 minutos. Mucha gente, incluso quizá algunos de los que me están viendo, habrán sufrido ataques de pánico o personas cercanas, ¿no? Palpitaciones, temblores, sensación de ahogo, de aliento, es decir, una vez más, nuestro cerebro más primitivo, ¿no?, jugándonos, haciéndonos alguna jugarreta. Uno de los síntomas que siempre me ha llamado mucho la atención es pensar que lo que ocurre es irreal. Sufrimos muchas veces una disociación, miedo a perder el control, a volverse loco. Los que hemos estado en urgencias, vemos en psiquiatría, evidentemente,
vemos cómo llega el paciente diciendo es que tengo un miedo horrible a volverme loco. No se vuelven locos, ninguno, evidentemente, pero el miedo, la angustia que ello produce es realmente brutal. Parestesias, sensación de entumecimiento, hormigueos, escalofríos, sofocos, etcétera, ¿no? Esas repercusiones son también de muchos conocidas. Puede tener una larga evolución, puede eludir esas, provocar que eludamos esas tareas cotidianas, salir de casa, limitar nuestra actividad, depresión, suicidio. Drogas y alcohol, y creo que hay introducir una pincelada nada más acerca de esto. Las drogas y el alcohol en temas depresivos, en temas de ataques de pánico, son literalmente una medicación para el paciente. Se medican los pacientes con alcohol. Es decir, sí, es una medicación, evidentemente, que se puede, no se compra en la farmacia, se puede comprar en el Carrefour o se toma en el bar o se puede beber en casa. Pero démonos cuenta que cuando la persona se encuentra bajo ese tipo de estado, lo que hace de una manera literal es medicarse. Bebe, depolariza las neuronas, baja la ansiedad, evidentemente, tiene que ver, como hemos dicho antes, con una hormona muy importante que está enlazada con el tema del miedo, como es la vasopresina, ¿no? Estos trastornos de muchas veces de la personalidad, también que tiene que ver con trastorno de personalidad ansiosa, inhibición social, el miedo, negativa, bueno, socialmente, las repercusiones socialmente ineptos, un complejo de inferioridad porque evidentemente ataca el eje de la autoestima. Recordemos que el eje de la autoestima, entre otras cosas, es la sensación de ser capaz. Y si somos incapaces, evidentemente toda nuestra autoestima se tambalea, ¿no? E incluso aún más, existen algunos trastornos por estrés postraumático, por ejemplo, o los trastornos conversivos, neurosis de guerra. Yo mismo traté justamente hace pocos años a una persona, en este caso era una chica, era una policía suiza, justamente, que iba por un bosque, ahora mismo tampoco es cosa de dar datos, evidentemente, de los pacientes, y de repente notó que le fallaron las piernas. Cayó al suelo, estaba casada, la llevaron, le hicieron todo tipo de pruebas neurológicas, no se encontró absolutamente nada. Le hicieron, como es lógico, los tags, las pruebas de potenciales evocados y toda la historia neurológica que se suele hacer, cero patatero. Total, que nos aparece, porque tenía un familiar aquí en España, y dice, hombre, mira, vamos a ir al centro y nos la trajeron. Imaginaros la película que entra una paciente andando con muletas, prácticamente arrastrando las piernas, ¿no? La sometimos a hipnosis en este caso y bajo el estado hipnótico recordó que prácticamente una veintena de años antes, cuando iba a Suiza como emigrante o inmigrante, había sufrido una violación en el autobús. Todo el mundo se había bajado del autobús, ella se había quedado en la parte trasera y el conductor y el ayudante del conductor, a esta pobre chica, estos sinvergüenzas, la violaron, abusaron sexualmente de ella. Ella pasó un momento de terror brutal y además notó que sus piernas no le habían respondido. Bueno, todo esto pasó aparentemente a la historia en su vida personal, pero un día, justamente en esta ciudad suiza donde vivía, se encontró con la ropa, fijaros qué compleja es la mente humana, ¿verdad? Se encontró larguísima sesión de hipnosis. Una vez que ella recordó aquello, rompió a llorar y tuvo una catarsis brutal, como en las películas, perdonadme, pero fue, vamos, impresionado yo también como profesional, salió caminando. Llevaba meses y meses con ese trastorno conversivo, ¿no? Igual que las neurosis de guerra que podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no?
Bueno, quien quiera buscar más cosas sobre ello, hoy en día con Internet puede encontrarlo, pero es tremendamente llamativo esa neurosis conversiva, esos trastornos conversivos, evidentemente, hasta dónde pueden llegar. Recuerdo mi padre, que era psiquiatra también, me contaba, vivíamos en aquel entonces en Chile, casos de cegueras, ¿no? Cegueras de tipo evidentemente neurogénico, que tras sesiones de hipnotismo volvían otra vez a ver, ¿no? Se ve cada vez menos realmente ese tipo de trastornos, por otro lado, afortunadamente. Bueno, consideraciones jurídicas con el tema del miedo, evidentemente ha sido, fijaros, del año 79 a.C., ya se tomaba como una causa, ¿no? Como eximente de responsabilidad, pero también el derecho castellano y también en el Código Penal actual, como os he dicho al principio, ¿no? Vinculado a legítima defensa, no aceptado en delitos de acción. Es decir, tiene que ver con un montón de cosas hoy en día el miedo, que no está tan minimizado. Soluciones, y con esto ya ahora de verdad que acabo. Terapia, bueno, ¿qué os voy a decir? Terapia cognitivo-conductual, también realidad virtual, que la utilizamos, por ejemplo, en casos de aracnofobia, de temor al vuelo, bueno, hay muchísimo, el temor a las alturas. Bueno, hay uno de los programas de temor a las alturas, yo es que tengo cierto temor a los sitios excesivamente altos. Bueno, puedo mirar por la ventana perfectamente, pero otra cosa es como en estos programas que te hacen, como en las películas de Garfio el pirata, ¿no? Caminar por una tabla que está a unos 50 pisos de altura. La sensación realmente, no sé, depende a quién le guste, pero es un tanto desagradable. Es decir, desensibilización. También este es uno de nuestros compañeros, el doctor Glenn Brooks, que trabaja en Manhattan. Lleva el New York Ketamine Fusion Center. Nosotros utilizamos también con cierta frecuencia también este mismo procedimiento en los trastornos por estrés postraumático, por miedos, por trastornos conversivos, y la verdad que en muchos casos funciona como verdaderamente mano de santo. Bueno, para finalizar, tan solo decir que evidentemente no podemos impedir la aparición de nuestras reacciones de miedo, pero sí podemos regularlas, ¿no? Alonso de Ercilla, el famoso escritor que iba, creo recordar, con Pedro de Valdivia y que además iba justamente por Chile, decía: el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser de valientes. Nada, con esto lo doy por concluido. Muchísimas gracias. Y no sé si hay preguntas o alguna cosa. Sí, Juan Miguel, muchas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante para todos. Y sí que tengo algunas preguntas que he podido ir recogiendo en el chat. Como por ejemplo la primera, te cuento. Preguntan, ¿cómo acceder al origen o causa primera del miedo si es irracional y la persona que lo padece no puede explicarlo? Bueno, los miedos en general partimos de la base que son prácticamente irracionales. Es decir, obedecen a esas estructuras tan básicas, ¿no? Tan tremendamente básicas, que están en lo más profundo del cerebro. Lo tienen los gatos, lo tienen los peces. Lo digo como curiosidad, el tema de la etología, es decir, de la conducta de los animales, siempre me ha interesado. Hay peces, algunos teleósteos, por ejemplo, que tienen miedo, sufren miedo al estar aislados o abandonados. La mayor parte de las veces la persona tiene muchas veces un punto de partida, pero otras es verdad que está sumergido en el inconsciente. Yo creo que los que son psicoanalistas tienen un gran poder sobre este tipo de cuestiones, y también, sin lugar a dudas, aquellos que gustan, por ejemplo, de la hipnología. La hipnología en este tipo de cuestiones, a mí por lo menos, me ha dado bastante buenos resultados. Sé que en ocasiones es tedioso, es fastidioso, no tiene por qué tener un éxito inmediato muchas veces, pero que quizá liberando ese subconsciente es una de las mejores técnicas. Sí. Pues muy interesante, sí. La verdad es que algunas veces cuando se cuela en el inconsciente pues es más difícil de acceder, ¿no? El inconsciente es como ese vecino incómodo que cuando Eso tú es. estás haciendo ruido te da con la escoba, ¿no? En el suelo y en el techo en este caso, y tú lo escuchas en el suelo diciendo: oigo ruidos, pero no sé exactamente de dónde son. Eso es como tiene sus formas de emerger, ¿no? A través de Efectivamente. sueños, de hipnosis, siempre hay, por algún lado aparece, ¿no? Alguna burbuja, así es. Eso es. Preguntan también, José Miguel,
que le gustaría saber si se puede tratar la ansiedad o el miedo mediante la meditación. Y lo uno con otra pregunta que también han hecho, que es si, como en el budismo se hablan de refugiarse en el Buda, sí. Si esta es una manera también de eliminar el miedo. Imagino que irá por la parte más simbólica o cultural que tú también has reflejado Sí. en Bueno, la ponencia. sí, sin lugar a dudas, todas aquellas técnicas que lo que hacen es aumentar el autocontrol son, desde mi punto de vista, tremendamente prácticas, además en general, dentro de lo que es la salud mental, ansiedad, depresión, esos miedos, etcétera, etcétera. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, yo creo que donde más cosas he aprendido sobre el comportamiento humano es cuando he estado trabajando que he mencionado en África, en el que, por ejemplo, algo tan aparentemente banal como las 5 oraciones diarias de los musulmanes, por ejemplo, constituyen un corte en la dinámica diaria, ¿no? De repente estás hablando con alguien, por ejemplo, en Bamako, y dice, perdón un momentito, la oración. Y dice, ups, se echa a un lado, empieza a orar, vuelve y te pregunta, perdón, ¿por dónde íbamos? Y dice, bien, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué realmente sucede eso? Fijaros que me parece muy bien ser budista, pero se puede ser musulmán, se puede ser hebreo, se puede ser cristiano, se puede ser católico. Y fijaros que tienen mucho en común, mucho en común. De hecho, la religión cristiana, la religión católica, tiene unas raíces profundamente orientales. Y ahora, y sin que a nadie le dé un ataque, porque no, de nada de tipo religioso ni nada, que no cojo de esa pata. Por ejemplo, el rosario es un collar de cuentas, idéntico al que utilizan budistas, idéntico, bueno, sí, tremendamente parecido, ¿no? Utilizan, por ejemplo, los hinduistas, utilizan también, obviamente, los musulmanes. Y lo que se hace, fijaros, en definitiva, es lo siguiente. El rezo no deja de ser un mantra. Cuando rezas, estás repitiendo una y otra vez, concentrado en tu mantra. Pero además, tienes que ir contando las cuentas. Y eso origina hay montones de estudios, lo podéis ver, origina ondas, por ejemplo, de tipo Z a nivel cerebral de descanso profundo. Pero no solamente eso. Por ejemplo, en muchas iglesias, en muchos templos, podéis ver algún trabajo por ahí que tengo de arqueoacústica. Acordaros, los que os interese ese tema, lo podéis encontrar, por ejemplo, en las partes frontales de los templos existe una serie de frecuencias que andan sobre los 120 hercios aproximadamente, que son las más abundantes, que también producen una sensación de paz y de espiritualidad. Todo eso lo podéis complementar con muchísimas cosas que aparecen, bueno, pues los sonidos binaurales, los cantos gregorianos. Es decir, las cosas en el cerebro no ocurren por casualidad, ocurren porque algo está sucediendo. Cuando el depresivo se levanta por la noche a pegarse un pelotazo de croissants untados con sobreasadas, no es por casualidad que no coma apio o no coma anchoas, sino porque evidentemente hay una serie de neurotransmisores que te pegan un pelotazo químico, particularmente serotonina, por ejemplo, dopamina, depende mucho de los alimentos, de esos neurotransmisores que limitan el apetito, en este ejemplo, y te produce una reacción. Una vez más, nuestro cerebro reacciona a esos estímulos. Entonces, me parece muy bien el budismo, pero también me parece, honestamente, quitándonos cualquier prejuicio de lado, rezar el rosario o bien hacer meditación. En el fondo, los mecanismos son parecidísimos. Eso es cierto. Al final el camino también espiritual, ¿no? Tiene esa parte que conecta con algo también que en parte es neurológico, ¿no? Sí, te escucho. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, yo estudié teología justamente para averiguar qué es lo que se estudia tras ese tipo de cosas y profundizar en esas raíces, ¿no? que tienen raíces neurológicas. Tiene que ver con nuestra sensación de elevación, nuestra sensación de espiritualidad, nuestra sensación de seres superiores. Fijaros que la aparición de seres superiores está prácticamente en todas las culturas, ¿no? La sensación de espiritualidad, la sensación del más allá, la sensación del rendimiento. Y es muy importante, fíjate, a los que estén interesados en este tipo de temas, les recomiendo que, por ejemplo, el mismo libro de Ars Moriendi, pero muchos otros, sobre todo de tipo de la época medieval, en el que
la estructura cultural era muy, muy distinta. Y cuidado, no era peor que la de ahora, sino distinta. Y ese mundo mágico, ese mundo espiritual, estaba totalmente vivo entre la población. Y era tan real como el de ahora. Qué bonito. Hay preguntar también, José Miguel, Sí. como por ejemplo, en el caso de tener miedo a hablar en público, ¿cuál podría ser a nivel fármaco lo que podría controlar esta situación? Y me imagino que también, teniendo en cuenta todo pues el tema de los ansiolíticos y todo esto, cómo nos afectan a nivel neurológico o en neurotransmisores Ya, 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 y ya. cosas así. Hombre, con honestidad y muchos de vosotros que además sabéis más que yo de temas de psicología y todo eso, sin lugar a dudas, yo no plantearía tomar fármacos. Es decir, lo que hay que hacer es practicar, practicar y practicar. Y bueno, os voy a contar un pequeño secreto. Yo cuando era niño, pues lo peor que me podía pasar era subir al estrado a explicar algo con la pizarra, ¿no? Y bueno, aquí estoy, me obligué y ahora a veces hay que pararme a palos para que deje de hablar en un momento dado. Fuera de bromas, creo que a través de esa desensibilización sistemática es la mejor manera. Es decir, honestamente, tomar benzodiazepinas, tomar, ni menos aún, por supuesto, cualquier otro tipo de drogas o alcohol, como es lógico, no está para nada recomendado. Yo creo que los psicólogos en eso hacéis un papel excelente, excelente a la hora de manejar este tipo de problemas y conducir a la persona a ir teniendo éxito. Que en el fondo, la mayor parte de las veces no es que hablen mal en público, tienen miedo a hablar en público, que es distinto. Y ahí yo creo que enlaza Laura con ese miedo al fracaso muchas veces, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene éxito, pero no porque no tengan, fíjate, los elementos necesarios para tener el éxito, sino que tienen miedo al fracaso? En definitiva, el éxito y también la personalidad es como la cocina, ¿no? Tú puedes tener muchos elementos, puedes tener elementos de primera línea, pero si no sabes cocinar, en otras palabras, no los combinas correctamente, pues quizá otros que tienen elementos de peor calidad, por llamarlo de alguna manera, hacen un mejor plato. Yo creo que los psicólogos ahí jugáis un papel excelente de sacar lo mejor de cada uno, de evitar los miedos y dejar que la persona florezca. Sí, al final lo contrario a la exposición también sería la resistencia, ¿no? Al final el cerebro y esas caras que hemos visto también en la exposición de alguna forma son bloqueantes, ¿no? Es este mecanismo que se activa también a nivel neuronal, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que para conocer acerca de este tipo de cosas tienes que saber cómo funciona tu cerebro. Y tienes que saber que muchas veces, por ejemplo, le damos carta de credibilidad a los sentimientos, ¿no? Un ejemplo. Sentimientos, cuidado, que no tienen por qué ser siempre ni tan honestos ni tan nobles, sino sentimientos de cuando se te cruza uno en el semáforo, ¿no? Hay gente que sale hasta con un bate de béisbol, entiéndeme, pues, y se acaban buscando la ruina del otro, además. Eh, los sentimientos, yo creo que es una pena que desde niños, personas con formación en pedagogía, vosotros también psicólogos, que hay muchos prácticamente en los colegios, en todos hoy en día, pues enseñen a los niños a diferenciar esas emociones, a identificarlas, a manejarlas. Por ejemplo, yo creo que muchas cosas de esa violencia doméstica tiene que ver, un ejemplo, con el miedo al abandono, con el miedo a la separación, que evoluciona hacia agresividad, evoluciona hacia muchas cosas más complejas de las que muchas veces los medios de comunicación nos quieren hacer creer. Son cosas complejas, realmente complejas. Creo que los psicólogos ahí tenéis muchísimo, pero muchísimo que hacer. Hay en sitios como en Portugal, por ejemplo, tienen un nombre es un poquito así pomposo, se llaman escuelas de amor. Enseñan a los niños en las relaciones, por ejemplo, identificar sentimientos. Creo que es fundamental. Y luego, que los sentimientos son. Fantástico que haya sentimientos, pero cuidadito. Tiene que haber, desde mi punto de vista, esa zona ejecutiva, esos lóbulos frontales, que se dediquen también a cribar un poquito, ¿eh? A escoger los buenos de los malos y a no darles tanta carta blanca a los sentimientos. Es decir, no, como lo siento, es que es verdad. No, 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 usted lo siente. Eso es verdad que lo siente, pero no quiere decir que tenga una traducción en la vida real.
Claro, José Miguel, yo te iba a hacer también una pregunta porque al final estamos dándole vueltas también a esa idea de identificación o el yo, ¿no? Entonces hablamos más de una parte mental. No sé si en esta parte, como yo sé que tienes investigaciones sobre la consciencia, si podríamos decir que se localiza en algún sitio a nivel pues más neurofisiológico, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces tendemos a hacer esa distinción de lo mental, lo físico, lo neurofisiológico. Entonces vamos cayendo en una escalera también de lo espiritual y todo es cierto, todo es cierto. Pero claro, están, desde mi punto de vista, y yo creo que de la neurofisiología moderna, están intensamente imbricados unos con otros, ¿no? Eh, Será muy psicológico el hambre, pero te comes un bocata de jamón y se te quita. Es un ejemplo, yo creo, pasmoso, ¿no? Es decir, muy psicológico esa sensación de hambre. Será muy falsa esa película de miedo. Y tú sabes que es falsa. Y tu neocórtex te dice que es falsa. Que son actores, que no es verdad. Pero muchas veces tienes que quitarla porque es que no aguantas más, ¿no? Realmente. Fíjate que es un ejemplo tan bonito de cómo nuestro cerebro primitivo se va adueñando de nosotros. Ver esa película, por ejemplo, cualquier película de esas de miedo, esas, hay muchas tremendamente brutales, ¿no? Y además, con los años, para el público las van haciendo cada vez más brutales, como la droga, ¿no? Tiene que ser igual que la pornografía, ¿no? Cada vez más brutal hasta el punto que ya muchos psicólogos, muchos compañeros tuyos que han advertido a la población de que como la gente siga viendo tanta pornografía, al final el sexo les va a dar exactamente igual, porque se van a insensibilizar con tanta sexualidad bestial, ¿no? Lo psicológico, lo neurológico van imbricados, van tremendamente unidos. Entonces, tenemos que buscar ese apareamiento entre ambas cuestiones. Sí, yo creo que al final un poco tenemos que tener una visión también más integrativa, ¿no? Porque al final el cuerpo, la mente, las emociones, como estabas comentando, pues al final todo forma una unificación, ¿no? Que es como nos presentamos o como nos expresamos en el mundo, ¿no? Toda esa parte también transpersonal, ¿no? De alguna forma hay una expresión del yo y eso es evidente también, ¿no? Sin lugar a dudas. Y por eso que el tema de los medicamentos y de las medicaciones, vale, muy bien, todo lo que tú quieras, y no voy a hablar tampoco mal de ellas, pero sí que creo que hay que acotarlas, ¿no? Muchas veces yo creo que nos puede tranquilizar más el abrazo de una persona que queremos que nos tranquilice, entre paréntesis, que muchas de las benzodiazepinas que hay en el mercado. Por el contrario, una mala palabra, un mal gesto, una mala situación puede intranquilizarnos de tal manera que provoque una tormenta neurofisiológica con una cascada de neurotransmisores y de hormonas que bien sabéis vosotros que te puede matar, ¿no? Una mala noticia puede provocar un fallo cardíaco, puede provocar, es decir, cuidado que los laboratorios son los primeros interesados, espero que no haya un laboratorio escuchándome, los primeros interesados en darle esa validez tan brutal a los medicamentos. Que la tienen y hay que utilizar, no lo dudo, pero cuidadito, no podemos olvidar muchísimas técnicas, muchísimas cosas. Por ejemplo, esta persona que antes nos ha preguntado sobre la meditación o el rezo o lo que te quieras, que cuidado, pueden producir a medio y largo plazo una salud mental pues muchísimo más rica que desde luego cualquier cosa de las que vendan en la farmacia. Eso es verdad. También más estable, ¿no? Y más largo en el tiempo. También quería hacer otra pregunta que viene un poco a colección de lo que estamos viviendo en el presente, que dice, en estos tiempos, pues la pandemia que se percibe en una gran mayoría de personas miradas a través del miedo, al virus, al contagio y poca alegría en los rostros, ¿no? Preguntan que cómo ves este fenómeno global y cuál sería la salida. Aquí hay dos cosas. Sí. Aquí hay dos cosas. Por un lado, informarse. Por otro lado, metabolizar o asimilar la información y tomar las precauciones necesarias de una manera inteligente. Creo que es la clave de toda esta historia. Por un lado, se puede alegar que si uno habla de la pandemia constantemente, pues eso es alarmar a la población, que la gente tenga miedo de una manera absurda, bla, bla, bla. Pero cuidado, una cuestión es informarse y saber lo que hay que hacer. Otra cosa es, como se ha puesto muy de moda también, es infoxicarse, ¿no?
tanta información que al final acabas intoxicado. Yo, por ejemplo, apenas veo los telediarios. Lo que sí hago es un viaje rápido por las portadas de los periódicos, a veces españoles, de otros países y tal y cual, y me hago una idea de lo que va haciendo, aparte, como es lógico, de las publicaciones científicas, de las que siempre nos bombardean también a boletines y todo eso. Pero creo que hay que ser inteligentes. Yo creo que no hay que romper profundamente nuestra vida diaria. Creo que hay que tomar una serie de precauciones que hay que seguir haciendo. Yo sigo viendo pacientes, no, honestamente, con la mano en el corazón, no me voy por a nada de fiesta, ni a bares, ni historias, lo siento por los de restauración. Quizá en una terraza abierta con alguna persona o tal se puede hacer. No hay que obsesionarse con ello, hay que tomar las precauciones de sentido común y de lógica. Y la salida, yo creo realmente es que ver el final de esta historia. Porque hay una cosa importante. Los humanos nos desesperamos cuando no sabemos la caducidad de algo que nos va a suceder. Por ejemplo, se nos muere alguien, nos encontramos fatal y quizá lo que es en ese duelo, lo que más daño nos hace es no saber cuándo va a acabar ese dolor tan profundo, ¿no? Si supiésemos que esta pandemia va a acabar dentro de 10 meses, 2 semanas, 3 días y 4 horas, todo el mundo respiraría ahora mismo, a pesar de que nos quedara casi un año, ¿no? Pero todo el mundo respiraría casi instantáneamente. Hay algo en psicología que produce mucha angustia, mucho miedo. Es no ver esas salidas al final del túnel. Por eso que creo que es bueno alternar mensajes de precaución con mensajes positivos también, ¿no? A pesar de que en algunos momentos, evidentemente, los positivos escasean, pero si no, los tenemos más o menos que inventar. Lo cierto es que estamos vivos, lo cierto es que otros, desgraciadamente, se han quedado atrás, que tenemos que tomar precauciones. Sería tan necio, por otro lado, decir que no se preocupen ustedes, todo va bien, salimos todos de esta, como esos eslóganes tan absurdos y esos aplausos de los primeros meses de que todo parecía una juerga, ¿no? Simplemente seguir con nuestra vida y tirar para adelante. Es decir, el final va a estar dentro de relativamente poco tiempo más, ¿eh? Se hace larguísimo, cuando uno está metido en ello, pero tampoco va a quedar muchísimo tiempo más. Sí, a mí me da un poco la impresión de que esto es lo contrario a lo que estábamos diciendo de la meditación, ¿no? La sobreinformación muchas veces lo que hace es estimular todo el rato esa parte, como el Efectivamente. cerebro está diciendo, pasa algo, ¿no? Efectivamente. Pero claro, hay que intentar equilibrar un poquito la balanza entre esa meditación y esa sobreinformación, ¿no? Efectivamente. Hoy en día, como pasó este verano, explota un depósito de abonos en Beirut y parece que ha explotado como en tu propia casa, ¿no? Y todo el mundo llevándose las manos a la cabeza. Hace relativamente pocos años había una batalla a 20 kilómetros de tu casa donde estabas criando pollos y creciendo maíz. Había 3.000 muertos y te enterabas un mes después y vamos, porque llegaba uno renqueando, ¿entiendes? No te enterabas de nada. Salías dándole de comer a tus pollos, viendo cómo crecían los frijoles en la huerta y vivías tan pancho y tan lirondo. Tenías otros problemas, evidentemente, ¿no? Pero quizá el exceso de información, fíjate, ocasiona muchísimas patologías a nivel mental, particularmente relacionadas con la ansiedad, y les da la puntilla, además, a los depresivos. Claro, que nos sirva la información para comprender, ¿no? No para martirizarnos. José Miguel, te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Que dice que hace mucho tiempo, esta es de una de las asistentes, que dice, hace mucho tiempo leí sobre los miedos ancestrales y decía que los miedos son 3. El miedo a caer, el miedo a los sonidos estridentes, el miedo a lo desconocido, donde se incluye también el miedo a la muerte. Sí. Entonces, supongo que el resto de los miedos son culturales, egoicos. ¿Se podría afirmar esto? El miedo a la muerte, como tal, exige una existencia de una consciencia. Decía, creo que era Borges, el gran escritor argentino, premio Nobel, decía aquello de los animales son los únicos felices porque desconocen la existencia de la muerte. A pesar de ello, evidentemente, llevan en su ADN ese instinto de supervivencia en el que, aunque no sepan a lo mejor que van a morir, saben que, igual que esos cerdos que he enseñado antes en el matadero, saben que lo que les puede ocurrir un poquito dentro de unos momentos puede ser brutal, ¿no? En el ADN llevamos muchísima información. Yo me maravillo a veces
cuando veo un pajarito en primavera hacer el nido. Pero ¿cómo es posible que en el ADN tenga la información para hacer un nido? Pues ahí la tiene. Fijaros que hay un compañero psiquiatra en el Mount Sinai. De hecho, estuve con él hace 2 años y medio porque publicó un artículo que me pareció interesantísimo. Parte del año, muchas veces estoy en Estados Unidos, en Nueva York, me pasé a verle y observó, fíjate qué cosa más increíble, ¿no? Que en los nietos de aquellos que habían estado en campos de concentración nazis presentaban más miedos y más ansiedad. ¿Qué es lo que realmente podría estar sucediendo? Pues muy probablemente algunos genes se habían activado y habían pasado, porque eran los nietos, no los hijos, no habían conocido la mayor parte de ellos a sus abuelos. Es decir, en principio no había habido una transmisión cultural, ¿no? Los genes habían pasado, esa activación genómica había pasado a los padres y luego finalmente a esos nietos, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que es, y es un terreno que está prácticamente virgen sin estudiar, cómo acciones, sucesos, acontecimientos que nos pueden haber sucedido, a lo mejor en generaciones anteriores, porque este tipo de cuestiones se viene estudiando desde hace, ¿qué te digo yo? Es decir, añitos, por no decir meses, ¿no? Casi. Quizá cómo nos afectan y de dónde vienen esos miedos a la oscuridad, a las arañas, a los rugidos, a la sensación de caída, a encontrarte de repente en un sitio totalmente abierto, desvalido, ¿no? Como aquella anécdota un poco tan tonta que contaba de la cabra que se me cayó encima, ¿no? Pero claro, tú estás en un sitio hostil y a una cabra, vamos, porque no tenía ahí una escopeta, sino la pobre cabra sale a trocitos de ahí. Pero son cosas muy instintivas, muy atávicas, ¿no? De supervivencia realmente. Uy, a ver, perdón. Sí. Sí, ahora. No sé, yo creo que esto también habla un poco de esa parte de lo transgeneracional o de la memoria genética emocional, ¿no? Exactamente. Que queda ahí, perdura, ¿no? Esto es un campo también que investigar porque a nivel terapia sí que se utiliza, ¿no? Pero quizá a nivel como más científico parece algo como mágico, como decías tú también en la ponencia, ¿no? Efectivamente, y es probable que desde vuestras habilidades cognitivo-conductuales o las técnicas que sean se puedan a lo mejor revertir también, y incluso sería interesante verlo a nivel genético. Queda un largo camino. Por ejemplo, el tema de la ketamina con Glenn Brooks en Nueva York, que es el que utilizamos, lo que produce es a un nivel, como una especie de reseteo a nivel neuronal, ¿no? Quizás habrá... No se sabe todavía muy bien, por ejemplo, por qué la ketamina funciona de esa manera tan espectacular en ese tipo de problemas. Hay muchas hipótesis, pero de una manera concluyente, no. Lo que sí se sabe es que funciona. Igual que, por ejemplo, eso podríamos hablar en otra ocasión, ¿no? Evidentemente, las microdosis de psilocibina y un montón de cuestiones que también tienen que ver con trastornos de estrés postraumático, trastorno crónico de ansiedad y todo ese tipo de cuestiones. Sí, José Miguel, la verdad es que quedan muchos temas y por mi parte un montón de ganas de seguir preguntándote, ¿no? Porque es súper interesante y aprovechando la oportunidad de tenerte ahí al otro lado, pues me dan ganas de seguir preguntando, pero nos hemos quedado sin tiempo, ¿vale? Pero te doy las gracias porque ha sido súper interesante, me ha encantado charlar contigo, espero que a los espectadores también les haya gustado y les haya aportado. Y espero que en otra ocasión podamos seguir amplificando toda esta información. Encantado, Laura, y encantado también saludar a Román Gonsalvo, a todo el mundo, a todo el equipo vuestro, y muchísimas gracias por haberme dado, de corazón os lo digo, esta oportunidad para contestar modestamente a todas estas preguntas, ¿no? Bueno, el miedo siempre es de que te pillen en alguna, pero bueno. El miedo. Es lo normal, ¿eh? Yo creo que todos hemos iniciado con miedo. El miedo, Laura, el miedo. Pues el muchísimas gracias y gracias a ti. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. A mí solamente me queda decir al resto